nosotros somos la herencia que nuestros padres han plantado en nosotros y somos la, entre comillas, programación que nuestros padres han plantado en nosotros. Al final, ¿no? El arte salvará al mundo, la belleza salvará al mundo. Cuando tenemos la glucosa disparada o estamos deshidratados, nuestro cerebro responde con estrés porque el nervio vago está diciendo la homeostasis, ¿no? Ese equilibrio bioquímico de nuestro cuerpo está alterado, ¿no? ¿Cómo tú le pides a un niño o un adolescente hiperestimulado que haga lo que tú mencionabas de pasear y vivir en el presente en una ciudad como Buenos Aires, como Madrid, como Barcelona? Porque si tú sales en una ciudad como Madrid, o como Barcelona, como Buenos Aires, te vas a dar cuenta de algo. Casi todo el mundo, sobre todo jóvenes, van con auriculares. Es difícil a día de hoy de que una persona desconecte. Yo creo por dos cosas. Primero, creo que el vivir en esa hiperestimulación luego les hace pues, sentir un vacío emocional brutal cuando te desconectas, cuando te sientas en un parque y no ves tantos estímulos. Y segundo, porque creo que a la mayoría les da miedo conectar con sus pensamientos y sus emociones. Entonces, ¿cómo le pides a una persona que desconecte de esa hiperestimulación para que justamente su nervio vago sea el que predomine en el funcionamiento? Buah, eso es una gran pregunta y creo que no tiene una respuesta sencilla porque también nosotros somos la herencia que nuestros padres han plantado en nosotros y somos la, entre comillas, programación que nuestros padres han plantado en nosotros. Entonces, es muy difícil o es más complejo cuando ya tenemos un chaval de 16 años en el cual durante toda su vida sus padres le han dicho, niño, lee, o niño, tal, mientras que él estaba viendo el fútbol, ¿no? Y no hemos sembrado. Y claro, para mí es muy fácil decirlo porque yo no soy padre. Entonces, eso no da, regala consejos que para mí no tengo, como se diga, es muy fácil decirlo para mí en ese sentido, ¿no? Entonces, pero creo que esto, de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, es muy difícil si desde pequeño no se ha, digamos, llevado a esos valores que tienen que tener los niños de hoy día, pues es muy complejo ya en la edad en la que todos nos ponemos un poco más tontos de esa adolescencia tal, ahí empezar a solucionar las cosas. Dicho eso, yo creo que, y ahí mira, me viene a la cabeza, yo tengo un gran amigo que también el libro del nervio vago no sería lo mismo si no fuera por él, que es neurocientífico, él se llama Miguel Toribio Mateas, neurocientífico especialista en el eje intestino-cerebro brutal, neurodivergente con un trastorno de déficit de atención. Y él siempre habla de que el déficit de atención no es un déficit de atención, es una atención especial. Es decir, por ejemplo, esos niños, esas personas que van con los auriculares puestos, David, ¿qué hace? ¿Por qué llevan en esos auriculares muchas veces? Pues a lo mejor llevan música, ¿no? A lo mejor ese niño que está escuchando heavy metal, a lo mejor su solución sería que estuviese tocando la batería en un grupo. Estaría socializando con esos amigos, estaría viendo tal. A lo mejor lleva un podcast de fútbol, por decir algo, ¿no? A lo mejor ese niño lo que tendría que estar, o esa niña tendría que estar jugando en un equipo de fútbol, ¿no? A lo mejor esa niña o ese niño está escuchando un podcast de moda o está todo el día viendo revistas de moda. Es que a lo mejor ese niño no está atento a lo que tiene que estar porque donde estaría atento sería estudiando moda o estudiando cocina. Entonces, al final, ¿no? El arte salvará al mundo. La belleza salvará al mundo. Entonces, si nosotros enfocamos hacia donde se dirige la atención de esas personas y lo enfocamos hacia un modo, digamos, productivo y ya no solo eso, sino que nos lleva a la socialización, pues sería genial, porque al final tenemos que mirar el porqué cuando cada persona tiene su gusto y tiene sus necesidades. Y ya te digo, la música, el arte, el dibujo, el tal, es que pueden ser la salvación de cualquier persona ahí. Mira, hay un experimento que es brutal, que me cambió la forma a mí de ver todo este tema del déficit de atención, porque muestran a un niño sentado en un escritorio, o sea, sentado en una silla frente a un ordenador, haciendo, no sé si era una tarea de matemática, haciendo una actividad que requería, pues, razonamiento. Y claro, el niño lo ves moviéndose, girando, aburrido.
ahí lo típico sería es, bueno, tiene déficit de atención, pero le pones un videojuego y el niño está completamente atento, sumergido en la actividad que está realizando. O sea, y te das cuenta que obviamente si al niño no le interesa, no va a tener el foco. Entonces, probablemente cuando tú ves a un niño distraído en clase, no es que tenga un problema de déficit de atención. Probablemente es lo que tú decías, de repente esa materia o la persona que le está mostrando el concepto o explicando algún concepto, simplemente no le guste o no lo entienda. A mí por lo menos yo le agarré una pasión a la física, me gustó mucho la física y allí también nació un poco mi pasión por la biomecánica y me metí por ahí en el mundo del entrenamiento, pero porque mi profesora de física en cuarto año de bachillerato era una genia la forma en la que te lo explicaba. Y mi profesor de química en quinto año te mostraba con experimentos todas las cosas que te enseñaba luego en el papel y en la pizarra. Entonces, si tú no buscas la forma de llamar la atención, es muy difícil de que ese niño se interese en lo que tú le estás intentando explicar o transmitir. Entonces, probablemente no sea que el niño sea el del problema, probablemente quien le está llevando el mensaje sea el que no tenga las estrategias o las herramientas correctas. Efectivamente, te lo compro el discurso al 200%. Entonces, claro, allí es cuando te das cuenta de que está, claro, aquí añado el tema del que te hablaba antes, el estar hiperestimulado, luego tú sacas a un niño a la naturaleza y le parece sumamente aburrido. Entonces, como es complejo pedirle, era lo que tú decías, si no hay coherencia entre lo que el padre le muestra y luego lo que le pides, es imposible que ese niño luego tenga la capacidad de estar sentado, desconectado, jugando de repente con un balón en un parque. Si tú, como padre, lo único que estás haciendo todo el día constantemente es revisando las redes sociales, viendo las noticias o haciendo otro tipo de actividad. Entonces yo creo que allí ni tú ni yo somos padres todavía, pero creo que allí es donde tiene que haber la coherencia. El niño aprende por imitación. Entonces es entender también de que si tú lo único que promueves dentro de ese núcleo familiar es esa hiperestimulación a través de la comida, a través de los videojuegos, a través de Netflix, luego no puedes pretender de que ese nervio vago tenga un tono vagal, que era lo que te quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas de no tener esa regulación? Y te quería preguntar era si simplemente el nervio vago es un supervisor, es decir, está allí mirando, o realmente es protagonista, o sea, y actúa y manda sobre otros Pues sistemas. mira, tiene las dos cosas. Nervio vago tiene, digamos, una rama que se llama aferente, es decir, que es capaz de recabar información y es una de las grandes funciones que tiene el nervio vago, es ser ese espía que le dice al cerebro cómo está nuestro cuerpo en cuanto a niveles de nutrición, de activación, de todo. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos la glucosa disparada o estamos deshidratados, nuestro cerebro responde con estrés porque el nervio vago está diciendo la homeostasis, ¿no? Ese equilibrio bioquímico de nuestro cuerpo está alterado, ¿no? Y eso se lo explica. Pero es que después tiene la rama eferente, es decir, el nervio vago es capaz de, mediante la liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor que él produce, ya sea a nivel cerebral, genera una mejora cognitiva, una calma con bienestar emocional, es decir, no te dejas sedado, es decir, te deja en ese estado de flow en el que todo fluye, en el que estás feliz, calmado, pero activado. Y a nivel del cuerpo, la acetilcolina lo que se encarga es de calmar el funcionamiento de los órganos, tanto corazón como pulmón, hace que funcionen más tranquilos, que funcionen mejor, que active todos los procesos de digestión, que calme la tensión muscular, mejor dicho, que equilibre la tensión muscular, que baje la inflamación de nuestro cuerpo. Tú hablabas al principio, con toda la razón, de la relación que había entre el estrés y las enfermedades autoinmunes, ¿no? De hecho, hoy día el core o un core muy importante de investigación en cuanto al tratamiento, por ejemplo, de artritis reumatoide, es la implantación a nivel del cuello, porque nosotros el nervio vago, cuando hablamos del nervio vago, no es un nervio que sea microscópico, ¿no? El nervio vago tiene un grosor importante. El nervio vago, si tú abres, lo puedes ver en el cuello. Entonces el nervio vago sale de la parte de la nuca, se mete por al lado del cuello, después entra detrás de la clavícula y al lado del esternón y por ahí se mete en el pecho y hacia la barriga e inerva todas las vísceras. Entonces, tú puedes colocar un implante a nivel del cuello, justo en el nervio,
que emite una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica lo que hace es estimular al nervio vago. Pues se ha visto en los estudios que con esos implantes a nivel del cuello mejoran la inflamación de las articulaciones de la artritis reumatoide, de una enfermedad autoinmune. Con eso quiero decir que haya que poner esos implantes a todo el mundo. Pues no, te quiero decir, eso es cuando toda la batalla está perdida. De hecho, yo en el libro es de lo que menos hablo. Te quiero decir, de esos gadgets ni de esos aparatos que hoy día están, que si lo pones en la oreja, que si una diadema que emite pulsos de corriente. De eso hablo de lo que menos en el libro por dos cosas. Primero, porque creo que es un error subsanar un déficit de naturaleza con tecnología. Y segundo, porque, y eso de hecho tú lo has dicho 200 veces porque a ti te pasa y yo lo sé que tú en tu story es prácticamente tu día a día, ¿no? Cuando te preguntan, ¿no? Por ejemplo, o lo típico, ¿no? David, qué bien te ves. Sí, es cierto, estoy estupendo porque hago una dieta animal based, hago ayuno intermitente, priorizo el ejercicio de fuerza, meto alta intensidad, camino 20.000 pasos al día, hago meditación, hago tal, y los días que no lo hago todo lo bien, tomo un suplemento de omega 3. Todo. ¿Cuál es la marca del omega 3? ¿Cómo es el omega 3? El omega 3, después sale NAS, el secreto de David de Ponte de Full Claro, Músculo, el omega 3, claro. tal. Pues entonces por eso yo en el libro hablo muy poquito de esas cosas, porque si al final te, te quedas en los detalles, me pasó por ejemplo con el libro de las mitocondrias, que muchas personas de lo que más me preguntan es las lamparitas de fotobiomodulación. Antonio, las lámparas de fotobiomodulación, ¿qué lámpara de luz roja me compro? Cuando eso es no la punta, la guinda del pastel, es el rabillo de la guinda del pastel. Entonces, claro, hay Claro. estrategias muy poderosas que las podemos hacer para estimular el nervio vago y no necesita esa tecnología que en algunos casos, cuando está la artritis reumatoide disparada o una psoriasis, pues se puede utilizar, pero con dispositivo médico y es más complejo.